Bien, señores, miren, Carlos Alberto Montaner, les invito a buscar su vida, su biografía, su obra, porque es un tipo clave en la historia latinoamericana del siglo pasado, clave fundamental, un enemigo histórico del régimen de los Castro. Fue encarcelado en Cuba cuando tenía 20 años, menos de 20 años, y salió de ahí, vivió entre Madrid y Miami, una de las figuras más influyentes del anticastrismo y promotor de las ideas del neoliberalismo económico. Carlos Alberto Montaner tiene un libro que se llama Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito con el hijo de Vargas Llosa, que se llama Álvaro Vargas Llosa, y con otro autor que se llama Plinio Apuleyo Mendoza. Es su obra más conocida. Pero ese tipo era un intelectual incansable. De hecho, su último artículo lo dictó para que lo publicaran cuando él muriera. Para que ustedes tengan una idea de la consagración que tenía este tipo con su trabajo. Yo lo conocí porque cuando nosotros fundamos el programa tiene varios analistas internacionales. Y el principal de ellos era Carlos Alberto Montaner. Estuvo con nosotros desde que empezó el programa en el 2012 hasta que se retiró en el aire, hizo un artículo para despedirse y siempre reconoció su trabajo en El Sol de la Mañana. Trabajaba también para el Miami Herald, para CNN, porque era una figura clave del exilio de Miami. Yo no compartía las ideas de Alberto Montaner, las ideas políticas, pero las ideas intelectuales, las ideas ideológicas. O sea, yo no entiendo que tú tengas que ser de izquierda o de derecha. Yo no entiendo eso. Yo nunca he encontrado el asidero científico de eso. Yo no entiendo. Yo creo que tú tienes que ser de izquierda y de derecha. O sea, yo creo que tú tienes que mezclar los dos modelos de organización social y económica. Los dos. El socialismo para repartir y el capitalismo para producir. No son contraproducentes, no son contradictorios. Se necesitan mutuamente los dos modelos. Y yo creo en eso. Eso es lo que están haciendo los nórdicos europeos. Y eso es lo que está haciendo China. China usa el capitalismo para producir y el socialismo para repartir. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa con los modelos que solamente usan uno de los dos? Se caen. Como Cuba, que nada más cree que hay que repartir. Ahí está jodida, no produce. Y Venezuela nada más está bien cuando el petróleo se estabiliza. Si no hay petróleo, entonces no. Estados Unidos produce con capitalismo y reparte con socialismo. Ahí está Estados Unidos. A todo el mundo le ponen un cheque ahí en Estados Unidos. Es un país de ideología compartida, izquierda y derecha. Y China también, ahí está. Entonces, yo no entiendo de que no, que yo soy anticomunista. No, eso no, es una mierda. Usted tiene que ser lo que la razón le indique, no lo que su corazón le diga. Y yo no soy de izquierda ni de derecha. No lo soy. Dicho esto, sí yo compartía con Alberto Montaner su dedicación por el trabajo intelectual, por las ideas. Eso es lo que yo cultivo todos los días. Y le agradezco mucho porque las pocas veces que tuvimos la oportunidad de compartir personalmente, reconocía mi trabajo y yo era un admirador público de él. ¿Y qué pasa? Que a él le diagnosticaron Parkinson, pero le diagnosticaron un Parkinson rarísimo. Y poco a poco esa enfermedad es una enfermedad neurofísico-degenerativa. Independientemente de que la variante de él sea muy extraña, las enfermedades neuropsíquico-degenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, como la artritis, es producto de la alimentación chatarra, de un medio ambiente contaminado y del estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con los patrones tradicionales, vienen esos problemas. No es que a una persona que se alimente bien no le dé, no, es que cuando usted se alimenta chatarra, la posibilidad de que sea afectado por una enfermedad crónica de esa se dispara. Entonces, él, que es un tipo coño, un intelectual, sabe que en España hay una ley que regula la muerte por eutanasia.
Entonces, él que vivió 40 años en Madrid, hay un sitio que se llama El Retiro, que cuando yo vaya a Madrid, en honor a él, lo voy a ir a visitar, porque él quiso volver a morir ahí, como el salmón, yo decía ayer, que vuelve a desovar al lugar donde nació. Y ahí se queda, es un viaje sin retorno. Es un regreso sin vuelta atrás. El salmón tiene una misión, tiene una programación en su ADN que lo lleva a desovar al lugar donde nació y ahí muere. No puede volver para atrás. Se acaba su ciclo. Coño, Alberto Montaner hizo como el salmón. Viejo. Y no puede volver a Cuba porque todavía en Cuba él está prohibido, pero se fue a donde vivió 40 años y donde son tolerantes con esta modalidad de tú decidir si llena los requisitos de manera asistida, científica y técnicamente, te puedes quitar la vida. Yo creo en eso. Y después de leer la carta de Montaner, que la voy a leer para compartirla con todos ustedes, entonces voy a hacer una reflexión final sobre este tema del suicidio asistido. Entonces, vamos a ver lo que dice Montaner: una vida libre y una muerte digna. Dice él, empieza el artículo: Don Carlos, ¿se regresa a vivir a España? Me preguntó un vecino de la avenida Brickell, donde vivía en Miami. No, le contesté, me voy a morir a España. Le respondí amablemente con una sonrisa y seguí mi camino. Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Vivir es un derecho, no una obligación, dijo Ramón Sampedro, un español que había quedado tetrapléjico tras un accidente en la playa. Su vida, su lucha por que se le permitiera acceder al suicidio asistido y su muerte fueron interpretadas en el cine por Javier Bardem en la película Mar Adentro, que les recomiendo a ustedes que la vean el próximo fin de semana para que entiendan esto. Yo la voy a ver. Don Carlos, ¿regresa a vivir a España?, me preguntó un vecino extrañado de la avenida Brickell, donde vivía en Miami. No, le dije, me voy a morir a España. Amablemente, con una sonrisa, seguí mi camino. Al fin y al cabo, viví 40 años en Madrid. Mi intención era residir nuevamente en mi apartamento frente al Parque El Retiro. Tengo nacionalidad española y creo firmemente en la eutanasia y en la muerte asistida, como afortunadamente piensa más del 70% de los españoles. Este artículo lo comencé a escribir en Miami a inicio del 2022, hace más de un año, y lo concluyo dictándolo, ya que actualmente tengo grandes dificultades para escribir. En este momento, antes de que se me informara de un diagnóstico más severo, llegué a la conclusión de que no permitiría que el Parkinson que padecía desde hacía unos años me arrebatara más facultades. Para entonces ya me había quitado la capacidad de improvisar oralmente, ya no le permitía hablar. Oigan esto. Pero no me había quitado la facultad de escribir. Parece que el cerebro aloja las dos facultades de hablar y escribir en zonas distintas, pero todo iría empeorando. En marzo del 2021, el Congreso de los Diputados español aprobó la ley de eutanasia. Es uno de los países que la tiene. En Estados Unidos hay un suicidio asistido, pero solo en 10 estados de la Unión y en el Distrito de Columbia. Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Suiza, Portugal, Canadá han legislado sobre la eutanasia y la muerte asistida. Es poco, son casi 200 naciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas. El 3 de abril del 2022 había cumplido 79 años en Miami. Fue la edad en que murió mi padre del corazón en 1992. Mi madre murió a los 83 de una operación sin importancia. Sigue diciendo, lo importante es llegar hasta ahí. Carlos Alberto Montaner se quitó la vida de manera asistida ilegalmente. ¿Y qué hizo él? Dijo, bueno,
entre lo que me manda la religión de que no puedo quitarme una vida que yo no me di porque la vida la da Dios y la quita Dios, y el sufrimiento, el desgaste humano de no poder caminar, de no poder hablar, de no poder escribir, que era su vida, su leitmotiv, dijo, no, espérense, yo terminé mi ciclo, 80 años de edad. Y yo apoyo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica la lógica, la razón, la ciencia. Y la religión y la ciencia no tienen que ser contradictorias, tienen que ir paralelas. ¿Qué es lo que significa? Que las religiones tienen que interpretar lo que han hecho estos países que han legalizado la eutanasia para adaptarse a la realidad de la ciencia, de la verdad científica, y seguir explorando otros espacios donde la ciencia no ha llegado. Donde llegue la ciencia, la religión se tiene que alejar, porque la religión juega un rol provisional en nuestra mente hasta que llega la verdad científica. Cuando la ciencia puede explicar los fenómenos, la religión no busca nada y tiene que irse a lugares inexplorados. Y le pongo un ejemplo. El día de San Valentín tiene un corazoncito rojo porque hay un santo que se llama Valentín que flechaba a la gente para que se enamoraran. Porque antes la gente pensaba que uno se enamoraba con el corazón. Y el corazón lo que hace es que refleja los sentimientos del cerebro, de la mente. Entonces, no es verdad que nosotros nos enamoramos por el corazón. Eso es un disparate. El corazón es un músculo. Nosotros nos enamoramos por los sentidos, con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, con los olores, la vista, el olfato, toda esa vaina. Entonces, nos enamoramos con el cerebro, no con el corazón. Y antes se pensaba eso. Todavía el 80% de la población cree esos disparates, pero eso no es así. Entonces, cuando la ciencia aborda y te dice no es el corazón, es el cerebro, conquista el cerebro, no el corazón. El corazón lo que hace es que refleja emociones. Ya tú abandonas eso y te concentras. Entonces, esa es la situación. Mi respeto, mi gratitud y con Alberto Montaner, y ojalá que sus familiares puedan mantener su memoria intelectual viva, porque hizo grandes aportes al pensamiento intelectual, político e ideológico latinoamericano.